Hola chicos, buenos días. Pues nada, la materia que estaremos llevando en este horario ahora es antropología, que pues nada, es algo complejo o algo complicado que hayan o sepan de qué versa la materia, puesto que es uno de los temas menos estudiados y menos abundantes en nuestro país, a pesar de, de que nuestro país es uno de los países más ricos en cuestión de cultura y en cuestión de antropología. Es muy poco estudiado dada la importancia que nosotros mismos le damos a esta materia. Pero bueno, eh, empezando ya de lleno con lo que es la materia para no perder tiempo en la introducción. am, la palabra antropología proviene del griego antropos, se escribe así, con PH, que significa, vamos a borrar este, así, antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio o tratado. ¿Sale? Podemos entender entonces a la antropología como la ciencia que estudia al ser humano de una manera integral. ¿A qué se refiere con una manera integral? Que no solamente va a estudiar al ser humano en una característica en específico, sino en varias características que constituyen al ser humano lo que es una de las especies más relevantes en todo el sector animal. Sí, aunque suene raro, estamos considerados dentro de estas especies. ¿Sale? El comienzo de la antropología la podemos situar a partir del siglo XV, con lo que se le llamó en ese momento el descubrimiento occidental del Nuevo Mundo. ¿Qué era el Nuevo Mundo? Pues nada, recordando un poco de historia, que en ese entonces Europa creía, o las personas en ese tiempo creían que la Tierra era plana. Entonces, que ellos eran quienes constituían a todo el planeta, que Europa estaba aquí, por ejemplo, y que todo lo demás era agua, esto que estoy subrayando ahora es agua, y que si ellos por alguna razón se llegasen a acercar demasiado a los bordes, terminarían cayendo. Entonces los barcos solo navegaban en Europa y en Asia y un poco en Oriente Medio. ¿Sale? Entonces los barcos seguían esa ruta, salen de aquí hacia acá. Resulta, o recordarán, en la época de Cristóbal Colón, que él pretendía llegar a lo que es las tierras de, estaban por acá, dejando las tierras europeas y llegando a lo que es los países de Medio Oriente, dado que eran con esos países con los cuales ellos intercambiaban cuestiones como telas o algunos minerales o materiales preciosos y de algunas especies, que era lo que más se comercializaba. Entonces, Cristóbal Colón en ese entonces lo que quería hacer era encontrar una ruta más corta de Europa hacia acá, hacia Oriente. En una de esas, pues nada, se desvía y termina llegando, sin saberlo obviamente, a lo que es América. Más que nada, en lugar de estar de este lado, estaría como por acá. Él nunca supo que había llegado a América, ¿sale? Después, cuando se dieron cuenta, ellos nombraron a nuestro continente como el Nuevo Mundo. Reitero, ellos creían que si seguían navegando, ellos no podían avanzar más y terminarían prácticamente cayendo, ¿sale? Entonces, morirían. No sabían, o ellos
pretendían que solamente existían ellos y nada más en todo el mundo, ¿sí? Aunque suene raro. Luego, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, se dio la separación de dos grandes razas. Uno eran los europeos, personas blancas, avanzados y civilizados, con armas para la guerra, etcétera. Y estaban, por otro lado, los nativos que a lo máximo que aspiraban era a flechas y a un sistema de organización rudimentario. ¿Sale? Entonces, por eso se da la división de la antropología en ese entonces, para estudiar a una raza de otra, ¿sale? A unos que utilizaban taparrabos o sistemas rudimentarios, tanto políticos, sociales y económicos, ¿sale? Con aquellos que eran vistos como la raza superior. Siempre ha habido esta disparidad o esta separación en relación a los seres humanos, el diferenciarnos por esas cuestiones económicas, políticas y sociales. Entonces la antropología surge en el siglo XV, en resumidas cuentas, por el descubrimiento del Nuevo Mundo, que no era otra que el descubrimiento del continente americano, ¿vale? En el cual vivían una especie, por llamarnos de una manera, muy distinta a lo que ellos, chaparros, cabello negro, piel morena, etcétera, mientras ellos eran rubios, güeros, altos, de ojos azules, etcétera. ¿Sale? Entonces, la antropología tomó mayor importancia y su comienzo de forma específica ahí en el siglo XV. El objeto de estudio de la antropología se enfoca en un comienzo en el estudio de los pueblos indígenas, como les mencionaba hace rato, que eran estos, sociedades primitivas, sociedades distintas de las occidentales, que eran estos, pero ahora en la actualidad, como obviamente ya sabemos que no es porque sean una raza superior, simplemente se vive en un entorno distinto, en la actualidad la antropología es la ciencia que estudia al hombre en el pasado y presente de cualquier cultura y contiene dos grandes campos. El primero de ellos, que es la antropología física, es el uno, sí, se divide en dos, el primer campo, antropología física y antropología biológica. El cual se encarga de la evolución, de forma muy general, se va a encargar de la evolución mm, de forma corporal, por llamarlo de una manera, para no repetir estas dos palabras, pero estas las dan a entender muy bien, ¿sale? De la forma corporal y la adaptación fisiológica de los seres humanos, es decir, un ejemplo de esta adaptación biológica que hemos tenido los seres humanos es, por ejemplo, que en los lugares donde hace más calor, las personas tienden a tener un tono de piel más oscuro. Esto es porque les ayuda a no contraer demasiado el cáncer de piel. ¿Sale? Es como eh, les protege de una mejor manera. Otro ejemplo de lo que es la evolución en relación a nosotras las personas, cómo hemos ido cambiando en transcurso a, a otros, son por ejemplo la, la forma de los ojos, el cabello, la altura inclusive. Cada uno de ellos tienen una forma específica o un elemento específico el cual le permite al individuo subsistir en un medio determinado. ¿Sale? Y
Ayuda también entonces a investigar el proceso de transformación-adaptación del ser humano como fenómeno. ¿Sale? Es decir, cuáles son los cambios que hemos tenido a lo largo del tiempo para poder adaptarnos en el medio en el que nos desenvolvemos. Y el segundo es la antropología social o cultural, el cual se ocupa de las personas que viven en sociedad, es decir, las formas de evolución, pero no de manera física, sino de una manera mucho más interna o mucho menos visible. Por ejemplo, la evolución de la lengua, cómo nos expresábamos antes y cómo nos expresábamos ahora, la cultura, las costumbres, qué costumbres teníamos antes y que ahora no seguimos, o inclusive la música, qué música escuchábamos antes y que ahora nos parece medio aburrida o viceversa, etcétera. ¿Sale? Entonces, la antropología física o cultural física o biológica, perdón, se va a encargar única y exclusivamente de aquellos rasgos, como su nombre lo dice, de manera externa, y la antropología social o cultural se va a encargar de aquellos cambios que son no tan perceptibles al ojo humano, sino aquellos cambios que se dan respecto a cuestiones internas, reitero, como la lengua, la cultura, la música, las costumbres, las tradiciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, esos son los dos campos de la antropología. Veremos ahora lo que es la relación de la antropología con otras disciplinas. El primero, relación como tema, obviamente. El primero es con las ciencias, el primero, la edafología. Quedamos que la antropología es el estudio del hombre. La edafología va a ser el estudio del suelo. ¿Cómo se relaciona entonces el hombre con el suelo? Es muy, muy simple, muy visible. Todo lo que nosotros hacemos está ligado a este medio, o sea, al medio terrestre. Entonces, la relación que hay entre estas dos ramas es muy importante. Las personas, por ejemplo, que viven en las sierras de Chihuahua y Sonora, los rarámuris, no sé si han escuchado de ellos, son muy hábiles al momento de correr y estar en, en terrenos con muy elevadas alturas. ¿Sale? Su cuerpo está acoplado a ello. ¿Sale? Entonces, tanto el suelo como el ser humano tienen muchísimo que ver dado a estas cuestiones. La segunda es la etología, que es el estudio de los animales en su medio natural. Como ya vimos, el ser humano es considerado un animal racional, sí, pero animal al fin de cuentas. Entonces, la etología, al estudiar a los animales en su medio natural, puede también enfocarse a nosotros los seres humanos. ¿Para qué son utilizados estas dos ramas? De manera conjunta con la antropología, simple y sencillamente para conocer el entorno, las conductas y las necesidades de nosotras las personas en cierto medio. Por ejemplo, no es igual el comportamiento de las personas en lugares cálidos, que son muy fiesteros, muy amigueros, se los puedo mencionar porque están en ambos lugares, muy amigueros, no sé, tienen una forma distinta de ser a las personas que viven en los lugares fríos, que son un poco más reservadas o un poco más distantes. ¿Sale? Em, el siguiente es la paleoantro- paleoantropología, paleoantro- esto va junto, que es una ciencia que se encarga de estudiar los restos humanos fósiles. Gracias a estos restos humanos fósiles podemos identificar una serie de ancestros, los cuales han desarrollado, evolucionado hasta convertir a los seres humanos a lo que somos ahora. ¿Sale? Que antes caminábamos erguido, teníamos vestigios de una cola, de hecho la columna vertebral está formada de esta forma,
Al final tiene, qué bueno que se cambió así. Al final tiene como una pequeña vértebra de esta forma, en forma de como de pico de lanza. Esta última vértebra se dice que es a partir de aquí de donde salía la cola del ancestro común que tenemos, ¿sale? Entonces, la paleoantropología nos ha ayudado eh, a encontrar restos de nuestros ancestros y el poder realizar la cadena eh, común que tenemos con ellos, ¿sale? El siguiente es la osteología, que es parte de la anatomía que estudia los huesos y en relación con la paleoantropología, pues nada tienen mucho en común. En estos dos casos, estas dos ramas, nos permite comprender la evolución humana a través de los fósiles, los hábitos alimenticios, las formas de vida, etcétera. Solo en conjunto es una de las ramas más importantes. De hecho, cuando hablamos de antropología, usualmente se nos viene a la mente cuestiones como una persona excavando huesos o sacando vestigios de alguna ciudad enterrada o cosas así. ¿Sale? Nos ha ayudado demasiado a tratar de comprender de dónde venimos. El siguiente, la siguiente rama es la genética humana. Huma- Esta ciencia nos ayuda a entender los fenómenos humanos complejos como la selección natural, la creación de teorías, etcétera. ¿Sale? Entonces, la genética humana tiene mucho que ver con lo que vimos en biología, con lo que ustedes vieron en biología, mejor dicho, eh, acerca de lo que es el ADN, el ARN, etcétera. ¿Sale? No sé si recordarán el ejemplo que les puse de los osos en biología. Entonces, este ejemplo es en relación a ellos, pero enfocándolos a nosotros, hemos tenido grandes cambios en nuestra genética para poder adaptarnos a lo que tenemos actualmente en nuestro medio. El siguiente es la plasticidad biológica humana. Esta plasticidad biológica humana hace frente a los cambios climáticos, a los procesos migratorios, etcétera. Ayuda prácticamente a saber cuáles son los movimientos que se van a originar en un sector poblacional y el poder determinar el porqué de ellos, ¿sale? El cual puede ser por diferentes factores, desde cuestiones políticas, sociales, económicas, hasta cuestiones que no dependen del ser humano, como las cuestiones climatológicas, como los huracanes, los terremotos, temblores, etcétera. ¿Sale? Entonces permite identificar qué es lo que hace que un individuo se concentre más en un determinado territorio que en otros. Algunas veces es muy sencillo determinarlo. Por ejemplo, ¿por qué hay más gente en Brasil que en la Antártida, por ejemplo? Pues el clima, obviamente. ¿Quién no quiere estar en la playa que estar muriéndose de frío a menos 5 o 6 grados? ¿Vale? Entonces, a eso se refiere el estudio de esta disciplina, la plasticidad biológica humana. Últimamente se ha señalado, o se han añadido, mejor dicho, nuevas disciplinas como la mineralogía, que es la que se encarga, obviamente, de estudiar los minerales y los restos de estos tipos eh, y cómo pueden ser utilizados por el ser humano para su beneficio. La cosmología, que es la relación de los astros, patología social, diferentes enfermedades que pueden atacar al ser humano, ¿sale? Pero no han sido, se han añadido muy recientemente, entonces la relación que tienen con lo que es la, la antropología es menos relevante que las que acabamos de mencionar. Tu actividad será ilustrar. Ilustrarás cualquiera, el que tú elijas, cualquiera de las ramas con las que se relaciona la antropología en tu libreta.
puede ser la plasticidad biológica, la etología, paleontología, etcétera. Por ejemplo, y este es mi ejemplo y no quiero que me lo copies, investigaré acerca de la paleoantropología y lo que se me ocurre dibujar acerca de la paleoantropología es un cuadro que indique la evolución del ser humano desde que era como tipo chimpancé. Obviamente está medio feo. Ustedes dibujan más bonito y pueden guiarse de alguna imagen en internet hasta la evolución que conocemos actualmente, ¿sale? El estudio del suelo puedes realizar, no sé, dos puntos en el cual en una dibujes un suelo ríspido o árido en el cual las personas tengan dificultades para sobrevivir y otro, un suelo llano donde las personas pueden sembrar, etcétera, ¿sale? Eso depende de tu imaginación. Lo mejor que puedas, lo más bonito que puedas y esa será tu actividad. Cualquier duda que tengas, pues nos leemos por WhatsApp, ¿sale?